Buenas noches, hoy hablaremos sobre Factory Method. El grupo está conformado por Brian Mauricio Salamanca y quienes habla Andrés Mauricio Montoya Sánchez. ¿Qué es? El patrón de método de fábrica es un patrón de creación que utiliza métodos de fábrica para tratar problemas de crear objetos sin tener que especificar la clase exacta del objeto que se creará. Permite la construcción de subclases a un padre cuyo tipo de componente no ha sido predeterminado, pero solo definido en una interfaz. Permite que el código sea más legible en los casos que existen varios constructores, cada uno por un motivo diferente. Entonces, como vemos en esta imagen, en este ejemplo, vemos que tenemos el edificio logística, el cual tiene logística marítima y logística terrestre. Entonces, logística, que es la clase principal, el edificio más grande, el edificio más importante, hereda sus atributos a logística marítima y logística terrestre. Es la misma clase logística la cual hereda sus atributos a otras clases para que estas clases tengan subclases y estas subclases tengan más atributos y tengan más funcionalidades. Entonces, como vemos en este ejemplo, la clase principal es logística, las clases hijas son logística terrestre y logística marina, las cuales tienen subclases que ya serían los barcos o los coches. ¿Cuáles son sus ventajas? Se gana la flexibilidad, pues crea objetos dentro de una clase con un método de fábrica, el cual ofrece subclases para la posibilidad de proporcionar una versión extendida de un objeto con solo aplicar en los productos la misma. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, aquí en que es, tenemos la primera clase, la principal, en este caso es transporte, es otro ejemplo, el cual hereda de truck y ship. Entonces, bote y camión. Entonces, truck tiene la clase de deliver, al igual que ship. Entonces, ambos cumplen la funcionalidad de entregar algo, ¿no? En este caso, ship es por mar y camión es por tierra. Pero ambos tienen la misma funcionalidad que es transport, que es transportar. Y desventajas es que se obliga al cliente a definir subclases de la clase creador solo para crear un producto concreto, y esto no puede ser apropiado siempre, ¿no? Siempre hay casos de usos los cuales el factory methods es el correcto y a veces no lo es. Entonces, tenemos un primer ejemplo. Primero, que es en código Python. Entonces, primero importamos la librería JSON y también XML. Aquí la nombramos la librería XML cogiendo el método elementtree, árbol de elementos. Lo renombramos ET, as ET. Entonces renombramos esta funcionalidad como ET para que sea más corto. Entonces tenemos dos clases. La primera es song y la segunda es song serializer. La primera recibe un ID del song, la canción, el título y el artista, title and artist. Y el serializador tiene una función la cual recibe la canción y su formato. Entonces, si llamamos esta clase con el formato JSON, nos dará la canción en formato JSON. Como vemos, se define una variable llamada songinfo, la cual tiene el ID, el título y el artista, y devuelve el JSON en formato JSON este dato. Y si no, tomamos XML y toma lo mismo, el ID, el título y el artista, los correlaciona como un formato XML y devuelve este código XML. Llegado el caso que el usuario no haya especificado algo diferente, que no es ni JSON ni XML, devolvemos un error. Aquí un ejemplo, importamos este serializer y lo renombramos como SD para que sea más fácil de interpretar. Entonces, en la primera parte definimos una variable llamada song, la cual tiene SD, que es la clase SD, el cual llama a la otra clase que es song. Entonces llamamos a la primera clase que es esta. Definimos su ID, su título y su artista. Como estos son los parámetros que recibe. Luego tenemos la variable llamada serializer, la cual llama a SD y llama a la clase song serializer.
Este método tiene otro método que es serialize, el cual le pasamos un song, la canción, la cual definimos con la clase song, y su formato, que es JSON. Entonces, si pasamos esto, lo que hacemos es ejecutar esta pieza de código de la línea 14 a la 19 para que nos dé la canción en formato JSON, como vemos acá. ID 1, title Water of Love, artist Dire Straits. Luego pasamos el formato XML. Entonces ejecutamos estas líneas de código de la 21 a la 26 y devolvemos el XML respectivo. Y ahora, si colocamos un formato erróneo, como lo es YAML, el cual no está definido, nos da este error. Entonces, basado en clases y en métodos y en atributos, vemos cómo la clase Song y la clase SongSerializer funcionan en conjunto. Luego aquí tenemos otro ejemplo, que es importamos la librería ABC con la clase Shape, que es forma, y pasamos la clase de esta librería, que es ABC Meta. Entonces tenemos dos funciones, que es calcular el área y calcular el perímetro, las cuales no hacen nada. Como vemos, aquí tiene pass y pass. En la otra clase, en el otro pedazo de código, tenemos otras tres clases, las cuales heredan de Shape. Entonces, la clase principal, que es Shape, es definida en cada una en Rectangle, Square and Circle, las cuales tienen un constructor donde se define su variable. Entonces, en la primera se define height, width, en la segunda width, y en la tercera radius, que es el radio del círculo. Cada una, como vemos, tiene las mismas funciones: calcular el área, el perímetro, en las tres. Luego tenemos la clase ShapeFactory, la cual tiene un método llamado createShape. Entonces, básicamente es que le entregamos un nombre, como vemos aquí recibe un nombre, y hacemos unas condiciones. Si nombre es círculo, pide cuál es el radio y lo devuelve a la clase de círculo. Como vemos acá, está pidiendo radio, y el radio lo pasa a las demás funciones para que haga su respectivo proceso. Así con los demás. Rectangle, pedimos sus datos, height, width, y tenemos el rectangle, el cual le pasamos el height, el width, en entero. En el entero lo pasamos a un flotante, en este lo pasamos a un entero, y lo mismo con square, un entero con el width, y preguntamos por este. Por último tenemos la función ShapesClient. Básicamente le pedimos al cliente que ingrese cuál es la forma en la que va a trabajar. Primero llamamos a ShapeFactory, que es esta clase. La llamamos, luego le pedimos cuál es la forma con la que él va a trabajar, ya sea círculo, rectángulo o cuadrado. Lo pasamos, ejecutamos el método createShape, que es el que vemos acá. Le pasamos el nombre que ingresa aquí por input, enter the name of the shape, y luego imprimimos sus respectivos valores y ejecutamos las funciones de cada clase. Aquí vemos un ejemplo. Ingresamos rectangle pide, como vemos acá, el height y el width. Entonces en este código vemos que si ingresamos rectangle nos pide esos dos y lo pasamos a la respectiva clase. Entonces en este ejemplo tenemos height 2, width 3, y nos devuelve que el área es 6 y el perímetro es 10. Otro ejemplo, square. Si vemos square nos pide el width, aquí se lo ingresamos, enter the width of the square, 2 el valor, y nos devuelve el área y el perímetro. The area of the square is 4 o 4 y el perímetro es 8. Calcula las respectivas funciones y sus respectivos valores los devuelve. Aquí un ejemplo más
real. En este caso utilicé la página Programmist para básicamente utilizar el código que expliqué y ejecutarlo en ese preciso momento. Entonces aquí sale exactamente el código que acabo de mostrar. La clase shape, las tres clases rectangle, square, circle. Luego tenemos la clase principal, que es shape factory, la cual tiene una función llamada create shape, la cual pide cuál es el nombre con el cual se va a trabajar: circle, rectangle, square. Pide sus valores, llama a las clases, les pasa sus valores y luego pedimos cuál es el shape y imprimimos sus valores. Entonces voy a correrlo, un pequeño ejemplo aquí. Le voy a decir square y cuál es el width, pongámosle 4 y nos devuelve que el área es 16 y el perímetro 16. Eso es todo, muchas gracias.